Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hace unas semanas, en noviembre de 2023, fui entrevistado por Jay Martin. Él amablemente accedió a que también pudiera publicar esto en mi canal. Así que aquí está la entrevista conmigo por Jay Martin en el formato de Neutrality Studies. Por favor, disfruten. Please enjoy. Está bien, aquí estoy, con Pascal Lotaz. Pascal, es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por hacer tiempo hoy. Thank you. Muchas gracias por invitarme, Jay. Disfruto mucho de tu podcast y tu contenido, y estoy emocionado de hacerte un montón de preguntas hoy. Aquí es donde quiero empezar. Cuando miras la plétora de conflictos globales, ves guerras activas en Europa, en el Medio Oriente, tensiones crecientes en el Pacífico Sur y una serie de golpes de Estado en el continente africano. ¿Tiendes a ver todos estos conflictos como disputas territoriales aisladas, o eventos, o hay una tendencia grande y algo coordinado que está inspirando que todos estos estallen con tanta frecuencia? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que muchos de estos conflictos son en cierto sentido normales, ya que siempre los hemos tenido. Quiero decir, nunca hemos tenido un momento en la historia en el que no hubiera conflictos en el planeta, ¿verdad? Y la pregunta siempre es, ¿cuán intensamente se desarrollan? ¿Con qué intensidad se luchan? ¿Y cuáles son las causas raíz de ellos? Muchas de las raíces son en realidad locales. Puedes rastrear la guerra ruso-ucraniana hasta raíces locales dentro de Ucrania, con sus diferentes grupos lingüísticos, y la agitación política que ocurrió incluso antes de 2014, con las tensiones entre estos diferentes grupos. Y puedes hacer lo mismo, por supuesto, con el conflicto entre Israel y Palestina. Quiero decir, lo que estamos viendo actualmente es el resultado, el genocidio, que es el punto final o la continuación de una política de 75 años, que se puede rastrear, por supuesto, a grupos locales en el terreno, ya sea que hayan sido importados del extranjero o no. Pero ya sabes, una vez que tienes gente en el terreno, estos conflictos comienzan. Es lo mismo con los golpes de Estado y demás en varios estados africanos. Siempre hay un componente local muy fuerte. Sin embargo, eso también se agrava por la influencia internacional. En Ucrania, Rusia, claramente podrías haber desescalado estos conflictos locales en varios momentos durante los últimos 10 a 15 años, de no haber sido por la influencia extranjera. Y eso incluye a Estados Unidos, Europa y Rusia. Hubiera habido una manera de imponer los acuerdos de Oslo a Israel si se hubieran cumplido algunas promesas y no se hubiera dado un apoyo constante de Estados Unidos a Israel para básicamente hacer lo que quiere. Especialmente ahora, el conflicto podría desescalarse rápidamente, cortando el flujo de armas. Así que el componente extranjero es muy importante, y no podría decir cuál es más importante: los problemas internos que los desencadenan, o el entorno internacional que alimenta estos conflictos. Pero generalmente es una interacción de ambos, y lo hemos visto durante mucho tiempo. Quiero decir, tomemos a Chile y Allende. El derrocamiento de él no habría sido posible sin el apoyo de la CIA, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, siempre hubo estos grupos internamente que querían un cambio político. Puedes retroceder a la Guerra Civil Española y mostrar cómo funcionó esa, cómo Francisco Franco no habría ganado si no hubiera sido por las intervenciones de los alemanes y los italianos, en cierta medida, y ciertas políticas de los Estados Unidos y otros. Entonces, en cierto sentido, esto es algo normal ahora para el entorno actual. Algo que alimenta ambos conflictos es, creo, el cambio del sistema internacional de uno hegemónico unipolar del que estamos saliendo a uno multipolar al que estamos entrando. Y creo que podemos hablar más sobre eso. Pero, ya sabes, es una interacción de ambos. Y tristemente, pienso en esto como algo relativamente normal. Al menos no algo que estamos viendo por primera vez.
Sí, de acuerdo. Gracias por eso. Entonces, en cierto sentido, las tensiones no son nuevas. Las raíces de las tensiones son locales, y todo se trata de cuán intensamente hierven estas tensiones. En este momento, muchas de ellas parecen estar desbordándose, y eso está relacionado con los actores extranjeros que son esencialmente el acelerante del fuego. Pueden extender estos conflictos, pueden amplificar estos conflictos. Tal vez ahora, debido a la naturaleza frágil del orden mundial, las naciones están viendo una oportunidad para hacer un movimiento en el tablero de ajedrez, porque hay algunas líneas de fractura en la fortaleza del poder global. Estamos pasando de unipolar a multipolar. ¿Lo resumí suficientemente, Pascal? Creo que sí. Simplemente no estoy completamente seguro de cuán conscientes son estos movimientos. Porque, en mi opinión, hay una alta probabilidad de que mucho de lo que estamos viendo sea en realidad el resultado de decisiones tomadas por actores que se sienten obligados a hacer algo en respuesta a otra cosa. Y luego tienes este mecanismo de acción-reacción, en el sentido de que, una vez que ocurrió la guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania, por un lado, sí, creo que la OTAN vio una oportunidad para librar una guerra. Y sabemos que estos enfoques para encontrar una salida, una rampa de salida, en abril de 2022, fueron básicamente sofocados proactivamente por las personas alrededor de Boris Johnson y sus partidarios, quienes decían, vamos a luchar hasta el final. Entonces, esa fue una decisión activa. Pero esa decisión fue informada por la idea de que, ok, Rusia probablemente perderá si simplemente lo damos todo. Así que en cierto sentido, es como si la OTAN actuara basándose en la creencia de que las fuerzas sobre el terreno están a su favor. Así que tiene sentido para ellos intentar ir con todo. Y luego Rusia, por otro lado, se vio obligada a luchar una guerra de desgaste real, que hasta donde puedo decir, no era la intención original. Y luego tienes una cosa llevando a la otra, y tienes una guerra de desgaste prolongada de 2 años y medio, pronto a ser de 3 años. Horrible. Y al mismo tiempo, esto lleva a que algo como el movimiento BRICS se acelere debido a las sanciones impuestas a Rusia, y Rusia luego tenga que hacer algo. Y actores como China, Brasil y Sudáfrica están tratando de trabajar más estrechamente juntos, porque el conflicto en sí mismo trastoca ciertas formas en que la comunidad internacional podría interactuar. Así que es parte oportunismo, pero también una reacción natural a lo que está sucediendo, en el sentido de que no todo está planeado. Sabes, no todo está estrategizado, pero muchas cosas también están informadas por lo que sucedió anteriormente. Correcto. Así que decir que porque estamos pasando de un mundo unipolar a uno multipolar y por lo tanto se están tomando muchas decisiones conscientes, podría ser pensar demasiado. Probablemente haya un poco de teoría del caos en juego aquí. Las cosas están sucediendo y los actores están respondiendo a eso. Bien, estoy contigo en eso. Mencionaste el ascenso de los BRICS, y solo quiero profundizar en eso por un minuto porque acabamos de pasar por la cumbre de los BRICS. He visto una gran variedad de coberturas salir de esa cumbre en ambos lados del argumento, lo que significa que algunas coberturas han salido y han dicho que realmente no se resolvió ni se confirmó nada en esta reunión. Hubo mucho ruido durante el último año y medio sobre Arabia Saudita. Ni siquiera se presentaron, ya sabes, buenas conversaciones, pero esencialmente no salió nada concreto de esto. Y también he escuchado lo contrario, que estamos avanzando más en el camino de los sistemas financieros que pueden facilitar el comercio global fuera del dólar estadounidense y SWIFT. Y ambos parecen ser ciertos. Si lo analizas un poco, piensas, sí, quiero decir, las cosas no se mueven tan rápido como los periodistas hiperbólicos tal vez quieran, y simultáneamente las cosas siguen avanzando. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de la cumbre de los BRICS?
Y me encantaría preguntarte esto, solo sobre el movimiento BRICS en general. ¿Cómo juega esta organización y unión un papel en el orden global en el futuro? Play a role in the global order moving forward? Well, at the moment, BRICS plays a role in the sense that it Bueno, created, en este momento, BRICS juega un papel en el sentido de que ha creado entusiasmo, diría yo, en el sur global, sobre formas alternativas de interactuar y tener un nuevo foro, ¿verdad?, en el que puedes intercambiar y construir algo. Es algo que se puede moldear activamente, porque las vías tradicionales ahora están bloqueadas, o están de alguna manera cimentadas, en un lugar donde no puedes derribarlas. No quieres derribarlas. Pero al mismo tiempo, estas instituciones ya no son útiles. Tienen una cierta utilidad, pero no van más allá de eso. Tomemos las Naciones Unidas. Sabemos que la ONU es básicamente irreformable debido al veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por su estructura. Members of the Security Council and because of its structure, but at the same time nobody wants to tear it down because it's Pero al mismo tiempo, nadie quiere derribarlo porque todavía cumple una función. Pero esa función está bien definida y no se puede extender mucho, salvo ciertos matices a izquierda y derecha. Tomemos el G20, que es un foro útil para que los estados se reúnan, y lo hacen, pero no surgen estructuras de eso. No hay instituciones que se construyan con ello. BRICS es en este momento un movimiento que ofrece la posibilidad de crear nuevas instituciones, como un banco de desarrollo, un nuevo sistema de intercambio de divisas, un sistema de compensación, y así sucesivamente. Y ese es un proceso creativo. Ofrece eso precisamente porque aún no es una institución claramente y fuertemente definida en sí misma. Entonces, veo a los BRICS como la versión actual de lo que en la Guerra Fría teníamos como el movimiento de países no alineados, que era una especie de conglomerado de estados que no querían ser parte del sistema bipolar que había creado la Guerra Fría. Ahora, el problema que tienen los BRICS y el problema que tenía el movimiento de países no alineados es que en algún momento, si tienes éxito en atraer mucha atención de terceros estados, va a haber una necesidad de convertirse en algo, ¿verdad? Y entonces tienes diferentes visiones de lo que ese algo debería ser. Gestionar estos conflictos internos, que no son conflictos violentos sino ideológicos y de visión, es difícil. Y puedes ver, en mi opinión, cómo BRICS está tratando de navegar esas aguas con mucho cuidado. Por ejemplo, en la última reunión en Sudáfrica, BRICS amplió su grupo central de miembros. Como dijiste, algunos en realidad no se unieron, como Arabia Saudita. No lo sabemos. Quiero decir, Arabia Saudita está como oficialmente allí, pero no envió un jefe de Estado. Creo que el ministro de Relaciones Exteriores estaba en Kazán, pero podría estar equivocado sobre eso. Argentina, al final, tuvo un cambio de gobierno y no se unió. Pero otros sí lo hicieron, y hubo una incorporación al Grupo Central. Lo importante aquí es que el Grupo Central obtiene plenos derechos, al igual que los 5 originales, en la votación. Y BRICS trabaja por consenso. Ahora, si tienes un grupo que se hace cada vez más grande y necesita llegar a un consenso, se vuelve cada vez más difícil lograrlo, porque cada miembro puede frenar lo que los demás podrían querer realizar. Esto solo se está complicando más. Así que lo que hemos visto ahora en Kazán es que los BRICS en realidad crearon una nueva categoría de membresía para, creo que se llaman socios de los BRICS. No me queda claro qué pueden y qué no pueden hacer estos socios, y cuán importante es su influencia en decidir lo que sucede. Pero como los BRICS todavía son relativamente informales, esta es una forma de ampliar el grupo y mantener a los países aspirando a unirse a los BRICS, mientras también se mantiene cierta flexibilidad para avanzar. Pero esto se va a volver más difícil. Y estoy bastante seguro de que las personas a cargo de la planificación del grupo son conscientes de eso. No solo los líderes de los estados, sino también los diplomáticos, los Sherpas, los principales diplomáticos que realmente interactúan entre sí a nivel administrativo, que necesitan encontrar una manera de lidiar con esto.
porque al final, esta cuestión de la institucionalización es una que creo que más o menos rompió el cuello del MNOAL, el movimiento de países no alineados. Con el tiempo, recientemente aprendí del ministro de Asuntos Exteriores de Malta, en ese momento, que fue la oposición de Tito a la formalización, a la institucionalización, lo que hizo que el movimiento de países no alineados nunca creara una secretaría y una estructura permanente. Porque Tito de Yugoslavia dijo, si hacemos eso, los soviéticos podrían socavarlo e introducir a su gente y pagar a la gente. Y entonces vamos a perderlo. Interesante. Eso es bastante interesante, ¿no? Y pensamientos como estos deben pasar por la mente de las personas que actualmente están construyendo los BRICS. Estoy bastante seguro de que hay diferencias de visión, aunque en la reunión de Kazán lograron aprobar un documento de resultados muy extenso, de unos 139 artículos, casi 140. Muy largo, muy complejo, y todo en el lenguaje de aspiramos, queremos, estamos de acuerdo. Es difícil lograr ese acuerdo por parte de todos, pero lo consiguieron. Ahora, ¿cómo avanza esto? Es, por supuesto, la gran pregunta. Pero creo que en términos de un entorno creativo para moldear las relaciones internacionales, BRICS no es la única, pero sí la iniciativa más importante para cambiar algunas cosas. Sí, está bien, eso tiene sentido. Y ya sabes, cuando hablas sobre las diferencias en la visión, incluso en el núcleo absoluto, las naciones BRICS, ¿verdad? Tienes países como Rusia y China que, me parece, quieren una ruptura mucho más fuerte con las relaciones occidentales que quizás India y Brasil, que probablemente quieren mantener y reformar ligeramente sus relaciones. Y me preguntaba sobre el programa de socios porque también lo vi, where hay members de los BRICS, es vos smores de los BRICS, un subcategory. Y de inmediato pensé, ¿es esta una opción ahora para los indecisos? Ya sabes, países que han expresado interés como Arabia Saudita, pero parecen estar jugando a ambos lados, porque ¿por qué no lo harías si pudieras? ¿Sabes? Y las naciones que están considerando o involucradas en el programa de asociación son países importantes. Si los tengo bien, es como Tailandia e Indonesia, economías importantes. Y podría ser eso parte del incentivo para ofrecer un programa de asociación que no es como una membresía completa, pero es algo cercano. Sin embargo, te permite tal vez decirle al resto del mundo, no somos un miembro de los BRICS, solo somos un socio, ¿verdad? ¿Podría haber algo de sustancia en eso? Sí, creo que este es probablemente uno de los pensamientos detrás de este programa de socios. No estoy completamente seguro aún de lo que implica, porque no he leído ninguna de las reglas. No creo que estén claramente definidas para explicar qué es el programa de socios. Pero me parece un poco como el estatus de observador en otras organizaciones internacionales. La cuestión es que, independientemente del término que uses, observador, socio, lo que sea, al final del día, depende de cuáles sean las definiciones de esas cosas, ¿verdad? Y esas definiciones podrían existir, podrían no existir, ¿verdad? Así que, si creas algo, mantener las cosas vagas está en tu interés. Solo una vez que descubres cómo hacer algo correctamente, quieres hacerlo más concreto para institucionalizarlo con el tiempo y luego hacer lo posible de transmitir a las próximas generaciones y así sucesivamente. Pero al principio, quieres mantenerlo vago. Y creo que en este momento es vago. En este sentido, supongo que los BRICS también están experimentando ahora con cómo funcionará esto, porque hemos visto a diferentes países solicitando la membresía completa y el estatus de asociación, especialmente los más pequeños, solicitando la membresía completa y los más grandes para la asociación, lo cual es interesante. Así que realmente no puedo decirte aún qué significa eso, pero probablemente sea una forma de mantener el impulso. No veo necesariamente a los BRICS como queriendo ser un contrapolo al Occidente,
más bien como una alternativa. Se esforzaron en la declaración final para decir que no quieren ser creados en oposición a nadie. Solo quieren arreglar lo que es arreglable entre ellos, o crear estructuras alternativas, pero no contra nadie. Lo veo más como dejar atrás a Occidente y hacer lo suyo, pero sin intentar definirse en antagonismo. No es una OTAN, ¿verdad? La OTAN esencialmente necesita a Rusia y necesita un enemigo. Needs Russia and it needs an enemy. That's how it makes sure it remains. Así es como se asegura de seguir siendo relevante. La mayor crisis de la OTAN fue el fin de la Guerra Fría, cuando de repente todos los enemigos desaparecieron. En los años 2000 se tuvo la guerra contra el terrorismo, pero la OTAN no tuvo un papel destacado en eso. La OTAN estaba allí, pero había esta seria pregunta de qué hacer con esto. Debería desaparecer porque el Pacto de Varsovia se disolvió. Quiero decir, ¿cuál es la legitimidad de la OTAN? Y ahora, con la guerra contra Rusia, ha reencontrado ese propósito. Y se puede notar en las declaraciones de estas personas lo contentas que están de poder luchar contra algo. BRICS no hace eso. BRICS no se define en oposición. BRICS doesn't define itself in opposition. It is a movement to do something. Es un movimiento para hacer algo diferente y ofrecer más posibilidades de interacción. Y por supuesto, algunas de estas iniciativas están orientadas contra instituciones como el FMI o el Banco Mundial, en el sentido de que querrían ser utilizadas más que esas instituciones. La idea de Bretton Woods sobre cómo está estructurada la economía internacional, pero no es necesariamente en oposición, es más bien como una adición. Y en ese sentido, creo que el programa de asociación, quiero decir, ciertamente ayudará a los países al decirles que miren, no necesitan elegir, pero también es solo una forma de integrarse más libremente y probar un poco lo que sucede y luego seguir adelante. Eso explicaría, creo. Vi un lenguaje al final de la cumbre, la cobertura de los BRICS refiriéndose efectivamente a sí mismos, no como antioccidentales, sino no occidentales, y haciendo esa diferenciación, ¿correcto? Sí. Sí, yo también lo interpreto de esa manera, porque los BRICS no necesitan un opuesto, es algo propio. Y se nota porque no están tratando de copiar las estructuras de Occidente. En realidad, están tratando de proponer nuevas ideas sobre cómo mejorar el comercio, cómo tener nuevos foros de discusión en temas de seguridad y la lucha contra el terrorismo, y así sucesivamente. Pero no están tratando de copiar y pegar. Quiero decir un poco. Un par de cosas, como el Banco de los BRICS y demás, por supuesto toman inspiración tal vez del FMI y el Banco Mundial, pero no todo en los BRICS se construye en oposición. No es como el Pacto de Varsovia. Sabes, el Pacto de Varsovia se construyó como la versión soviética de la OTAN. Claro, eso no es lo que son los BRICS. Sí. Sí, quiero decir, todo lo que he visto, mientras he seguido el desarrollo de los BRICS en los últimos años, ha señalado una alternativa al sistema bancario SWIFT. De eso tratan el proyecto Enbridge y el programa BRICS Clear. Y ahora hay una iniciativa similar, efectivamente como un sistema de tarjetas de crédito, creo, para que los viajeros comunes puedan viajar dentro de los países BRICS y realizar transacciones en una moneda BRICS que pronto estará disponible. Pero Pascal, ¿sabes si hay algún acuerdo militar entre las naciones BRICS para defenderse mutuamente en caso de un conflicto o una invasión, o algún acuerdo paralelo en ese sentido? No, no que yo sepa. Quiero decir, a menos que haya algunos acuerdos secretos que sean tan secretos que en realidad no hayamos oído hablar de ellos. Porque hay acuerdos secretos de los que la gente habla, lo cual es estúpido. Pero de todos modos, a menos que haya algo así, no habría oído hablar de ello. Y si hay un pacto de seguridad del que no has oído hablar, es un pacto de seguridad bastante estúpido, porque la idea de los pactos de seguridad es asustar a los demás. Así que no creo que haya un componente de seguridad que vaya más allá de lo que está en el documento de resultados. Y el documento de resultados describe esa cooperación, especialmente en los campos del terrorismo y la ciberseguridad, etc.
Pero esos son puntos de discusión bastante generales, a los que cualquier Estado occidental también se suscribiría, en el sentido de que eso es también lo que quieren, ¿verdad? Es solo que no lo quieren dentro del marco de los BRICS. Lo quieren para ellos mismos, pero no es nada. Definitivamente no es una cláusula de seguridad mutua, como el artículo 5 del Tratado de la OTAN. No, los únicos tratados nuevos de este tipo que he visto recientemente son un acuerdo de seguridad entre Rusia y Corea del Norte, que los norcoreanos publicaron en su emisora estatal en una versión citada. Así que no estoy completamente seguro de si es preciso. Pero dado que los norcoreanos lo publicaron, supongamos que es el real, entonces ese incluye una cláusula de seguridad estricta. Pero eso es entre Rusia y Corea del Norte. Hasta donde yo sé, ni siquiera solicitaron el estatus de socio. Correcto, correcto. Creo que no. Y en realidad, sobre ese desarrollo, quiero cambiar de dirección un poco, pero parece ser relativamente claro. Corea del Norte está enviando tropas para ser entrenadas en Rusia y trasladadas al frente para apoyar el esfuerzo bélico. ¿Es esa una comprensión decente de lo que ha ocurrido hasta ahora? No lo sé. Esta es una de esas historias extrañas que al principio parecían una mala broma desde el lado occidental. Y ahora la conversación se está expandiendo, y Rusia no lo ha negado realmente. Aunque creo que Corea del Norte ha dicho que esto no es lo que está sucediendo, pero no estoy seguro. Simplemente no lo sé. El hecho de que los rusos no lo nieguen parece apuntar a la posibilidad de que ahora haya tropas norcoreanas entrenando en Rusia. Sí, fue gracioso como... Puedo decir, no he visto ninguna foto ni ninguna prueba que realmente, más allá de toda duda razonable, muestre eso. Pero eso podría ser que me haya perdido la prueba. Correcto. Bueno, quiero decir, le preguntaron a Putin sobre esto, y sí, su respuesta no fue negar, pero fue algo así como vaga y engañosa. Y probablemente estoy parafraseando terriblemente, pero efectivamente dijo, oh, si hay tropas norcoreanas en Rusia, ya sabes, y se dirigen al frente como, oh, tendría sentido, ¿sabes? Él no, ni siquiera así. Fue interesante, casi estaba animando al lector o al periodista a hacer esa suposición, lo cual fue interesante. Bien, quiero cambiar de dirección hacia el Pacífico Sur. Uno de los temas principales de conversación en mi programa es la tensión entre China y Taiwán, o la República de China. Y escucho una variedad de opiniones. Estás basado en Japón, estás mucho más cerca de esto que nosotros aquí en Canadá. Pero primero, ¿cuál es tu opinión, Pascal? ¿Qué asumirías que podrían ser los eventos a corto plazo entre China, Taiwán y Estados Unidos en los próximos años? Quiero decir, como optimista, siempre espero que este statu quo actual, que ha sido muy beneficioso tanto para Taipei como para Pekín, se mantenga. Y también ha sido beneficioso para Estados Unidos y Japón, en el sentido de que mantiene la región tranquila. El conflicto entre Pekín y Taipei es un problema no resuelto, un conflicto de la Segunda Guerra Mundial, más o menos muy similar a Corea del Norte y del Sur. Básicamente fueron el resultado de la forma en que terminó la Segunda Guerra Mundial, aunque en el caso de China y Taiwán, por supuesto, tiene que ver con los eventos inmediatamente después de 1945 y la guerra civil que ocurrió, ¿verdad? Y Chiang Kai-shek, los nacionalistas, retiraron sus tropas a Taiwán y luego establecieron su China, la República de China, en la isla. Y durante mucho tiempo afirmaron representar la totalidad de China, mientras que el poder real, por supuesto, residía en la República Popular China, fundada en 1949 por Mao Zedong y los comunistas que gobernaban sobre la China continental. Y esa guerra civil nunca ha terminado, aunque las armas se silenciaron. Es similar a cómo Corea del Norte y Corea del Sur actualmente no se disparan entre sí, pero nunca han tenido un acuerdo de paz formal. Además, Taipei y Pekín nunca tuvieron un acuerdo escrito formal sobre cómo continuar.
aunque debo decir que la relación entre Pekín y Taipei es económica, social y simplemente de persona a persona, mucho más beneficiosa que la de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Much more beneficial than North and South Korea, right? Taipei and Beijing managed to find a Taipei y Pekín lograron encontrar una manera de no tener un acuerdo de paz, de no aceptarse oficialmente, pero de convivir. Hasta el punto en que, ya sabes, una persona nacida en Taiwán puede volar a China continental, y una persona nacida en China continental puede volar a Taiwán. Pueden visitarse, hablan, intercambian. Tienes mecanismos. China continental es el mayor socio comercial de la isla de Taiwán, ¿verdad? Así que esta es una configuración muy diferente de Corea del Norte y del Sur, y mucho más beneficiosa. Así que, como optimista, esperaría que esto continúe y que podamos patear la lata por el camino, con la esperanza de que en algún momento surja una nueva forma de convergencia. Porque ya sabes, estos conflictos, cuando duran mucho tiempo, tienen la propensión a cambiar su naturaleza. Y en algún momento, esperaría que ocurra un cambio que permita a estos dos, ya sabes, encontrar un acuerdo entre ellos y realmente crear una resolución final y escrita del conflicto. Esto es algo que sucedió, ya sabes, en Europa, en 1989 con Alemania. Las dos Alemanias, al final, la forma en que se resolvió todo fue que tuviste las conversaciones 4+2. Así que tenías a los 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y las dos Alemanias que se sentaron, crearon un acuerdo, lo redactaron, lo firmaron, y Alemania se reunió. O bueno, ya sabes, Alemania Occidental absorbió Alemania Oriental, pero tenías un marco común. Y ese conflicto ahora está resuelto. Quiero decir, simplemente se acabó. Ya no estamos hablando de eso porque ya no está. Sí, Alemania todavía tiene problemas internos y desacuerdos entre el antiguo este y el antiguo oeste, pero esos son asuntos internos. Internacionalmente, el conflicto ha terminado. Ahora, esperaría que en algún momento lleguemos a esa situación también en el Pacífico. Pero hasta que lo hagamos, lo más importante es mantener un modus vivendi vivo y en marcha. Y el peligro es, por supuesto, que alguna fuerza externa pueda empeorar las cosas. Porque de nuevo, hay diferentes visiones de cómo debería terminar este conflicto. Y espero que no termine en violencia. Bueno, ¿sabes qué? Sí, estoy seguro de que hay muchas visiones diferentes sobre cómo debería terminar. Sé que en Occidente, específicamente, debería decir en América del Norte, donde vivo, también hay un gran malentendido sobre cómo comenzó. La mayoría de la gente no está al tanto de que hay una guerra civil no resuelta, y es así como tienes a Taiwán y la República Popular de China como dos estados separados y relativamente soberanos. Puedo preguntarte por qué Estados Unidos se ha involucrado tanto en la isla de Taiwán. Sé que la política ha sido de ambigüedad estratégica y todo eso, pero a veces hay mucha retórica desde varios podios en Estados Unidos de que acudirían al rescate si China hiciera algún tipo de toma hostil o no hostil, tal vez legal, de Taiwán. Hay un caso similar al de Hong Kong, Pascal, donde China tiene un caso legal para reclamar la isla. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? He escuchado eso de un invitado que creo que encontré en tu programa, Warwick Powell. Pero ¿cuál es tu opinión? Quiero decir, Warwick y yo estamos de acuerdo en la mayoría de los temas. En el que creo que discrepamos un poco es en cuál es el enfoque correcto para entender el conflicto. Creo que el argumento más fuerte de Warwick es que esto es un asunto interno, ¿verdad? Taiwán es parte de China, y esto es una disputa interna entre una provincia y el centro. Podría discutir esto con él nuevamente si lo malinterpreto, pero veo esto como, nuevamente, el resultado de esta guerra civil no resuelta y la trayectoria histórica que tomó, con todos los diferentes actores involucrados. Y es importante señalar que Estados Unidos, prácticamente desde el principio, estuvo involucrado en esa trayectoria, porque ya sabes, Taiwán, en el 45, todavía era parte del imperio japonés, ¿verdad?
right? Japan took it over in 1895. Japón lo tomó en 1895, lo sacó de las manos de China y lo mantuvo durante... Espera, ¿fue? Sí, fue en 1895. Sí, lo mantuvo durante esos 50 años. Y fue una parte integral del imperio japonés, ¿verdad? Hasta el punto de que la Universidad de Taipei fue una antigua universidad imperial japonesa, de la misma manera que la Universidad de Tokio o la Universidad de Kioto eran universidades imperiales. La Universidad de Taipei también lo fue. Y hubo esta larga ocupación, básicamente la ocupación japonesa de Taiwán, que luego terminó porque Japón perdió la Segunda Guerra Mundial. ¿Contra quién perdió? Perdió contra los Estados Unidos y, bueno, la Unión Soviética, pero solo en el último mes. Pero principalmente perdió contra los Estados Unidos en el Pacífico. Y luego hubo años de agitación. Y en 1949, nuevamente Chiang Kai-shek trasladó sus tropas y toda su administración a Taipei. Y pudo entonces mantener esa posición porque los comunistas intentaron, por supuesto, atacar aún más a Chiang Kai-shek. Logró mantener esa posición porque Estados Unidos intervino, ya que Estados Unidos en ese momento envió portaaviones y apoyó a Chiang Kai-shek y le dijo a los comunistas que lo detuvieran. Y tuvieron que detenerlo, no solo en la isla de Taiwán, se detuvo justo frente a la costa de Xiamen. Quizás hayas oído hablar de estas dos islas, Kinmen y Matsu. Kinmen y Matsu son pequeñas islas a unos 5 kilómetros de la costa de Xiamen. Y esas son islas taiwanesas. Quiero decir, estas islas todavía hoy están bajo el control de la República de China. El nombre oficial del gobierno de Taiwán, ¿verdad? Se llaman a sí mismos la República de China. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque son la República de China, ¿verdad? Es el gobierno de Chiang Kai-shek que fue evacuado. Y Kinmen y Matsu incluso hoy son administrados por la República de China, aunque son militarmente indefendibles. Si China decidiera realmente tomar Taiwán, estos serían los dos primeros lugares que desaparecerían. Simplemente desaparecerían, porque están justo al otro lado del estrecho. Literalmente, desde Kinmen puedes ver el continente, Xiamen. Kinmen recibe su agua dulce de Xiamen, porque nuevamente hay un acuerdo entre ellos. Y así, políticamente, actualmente, este arreglo está funcionando. Y para volver a esta pregunta inicial, todavía considero que esta trayectoria histórica, informa mucho el conflicto actual. El gran cambio que tuvo lugar en los últimos 70 años es que la naturaleza de lo que trata el conflicto cambió, en mi opinión. Y no estoy seguro de si Warwick estaría de acuerdo con eso, pero estaría feliz de discutirlo. Porque para mí, el núcleo del conflicto al principio, en 1949, quiero decir, en ese momento la guerra civil ya estaba en curso durante años, ¿verdad? Pero una vez que Chiang Kai-shek se retiró a Taiwán durante décadas, dijo, voy a recuperarlo, voy a recuperar el continente. Quiero decir, somos el gobierno de China. La pregunta era, ¿quién es China? ¿Es el gobierno en Taipei o es el gobierno en Pekín? Ahora, para mí esa pregunta definitivamente ha sido respondida. Nadie más en el mundo, o incluso entre las dos Chinas, disputa quién es el líder oficial de China, ¿verdad? Solo recuerden que hasta la década de 1970, creo que 72 o 73, el asiento del Consejo de Seguridad de China en la ONU estaba ocupado por Taipei. Era el embajador de Chiang Kai-shek quien estaba sentado en ese asiento. Y luego la Asamblea General dijo, vamos, quiero decir, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Todos sabemos quién es la verdadera China. Expulsaron a ese, y entró el embajador enviado desde Beijing, de la República Popular de China, para ocupar ese asiento. Y luego tuvimos, por supuesto, a Nixon y Kissinger, que llegaron y lograron esa gran hazaña de reconocer oficialmente a Beijing, la República Popular, como la China oficial, con el entendimiento de que Taiwán sería, quiero decir, la República de China, se dejaría como está, y que no habría invasión, al menos en ese momento.
at least at that point. And the Americans did that, of course, in order to wrestle China. Y los estadounidenses hicieron eso, por supuesto, para arrebatar a China, la República Popular, de los soviéticos, con el fin de profundizar la brecha entre estos dos. Y ahora, 40 años después de eso, la pregunta realmente ya no es ¿quién es China? La pregunta se ha transformado en ¿es Taiwán independiente? Que es también de lo que hablamos en Occidente, ¿verdad? Y muchos de nuestros medios intentan hacernos creer que Taiwán como país existe. Pero debe repetirse una y otra vez que nadie reconoce a Taiwán como un país independiente, ni siquiera Taiwán. El gobierno de Taiwán se llama a sí mismo la República de China, aunque intentan no hablar mucho de eso últimamente. Incluso en los nuevos pasaportes, las palabras República de China en inglés han desaparecido de los pasaportes. China in English are gone from the passports. They remain in Chinese, but they took away the Permanecen en chino, pero quitaron el acrónimo en inglés, ROC. Ahora escriben Taiwán en su pasaporte. Así que los taiwaneses intentan afirmar que son una entidad diferente, mientras que los chinos del continente afirman que no lo son. Y de hecho, tenemos un acuerdo de que solo hay una China y Taiwán es parte de ella, porque esa fue una especie de fórmula para cuadrar el círculo antes, para decir que, está bien, tenemos una China. Taiwán es parte de ella. Solo discrepamos sobre quién es el gobernante. Taipei piensa que es el gobernante, y Pekín piensa que es el gobernante. Aceptamos eso, pero aceptamos que es una sola China. We accept that, but we accept that it's one China. And the mainland today, the People's Republic keeps saying like. Y hoy en día la República Popular sigue diciendo, como ese es el trato, y tienes que aceptarlo, y tienes que estar de acuerdo en que eres parte de nosotros, ¿verdad? Y los taiwaneses siguen diciendo como no lo somos. Nunca hemos tenido un solo soldado de la RPC en nuestra tierra. Por lo tanto, somos diferentes. Y ese es el conflicto. Incluso dentro de Taiwán, hay diferentes opiniones sobre cómo debería ser el camino a seguir. Y paradójicamente, hoy es el Kuomintang, el Partido Nacionalista, el mismo partido que en 1949 trasladó toda la República de China a Taiwán. Es ese partido, el partido de Chiang Kai-shek, quien hoy dice como, ya sabes, deberíamos unificarnos. Realmente deberíamos aceptar que todos somos chinos y regresar al continente. Y es el partido de oposición, el DPP, el que dice como no. Tenemos que trabajar hacia la independencia, sin decirlo oficialmente, quiero decir, sin declararlo. Así que ves, como a veces la historia juega trucos curiosos, que hoy son los nacionalistas, quienes están de acuerdo en que la identidad china supera la necesidad de su propio Estado, y muchos de ellos preferirían regresar. Mientras que es una nueva generación de políticos quienes fomentan la identidad taiwanesa como un camino hacia su propio Estado. Explicaste eso mejor que nadie que haya escuchado, por cierto. Gracias por ese contexto, Pascal. Fue fascinante. Voy a intentar resumirlo lo más brevemente posible, porque tengo un montón de preguntas que quiero plantear. Voy a regresar a 1895, cuando Japón tomó Taiwán de China, porque creo que eso es relevante. Lo mantuvieron durante 50 años, hasta que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y luego esencialmente renunciaron a la isla. Momento en el cual comenzó la guerra civil en China, entre Chiang Kai-shek, quien era el jefe del gobierno chino, y el emergente Partido Comunista. Necesito algo de claridad en esa parte, así que marca eso. Pero voy a seguir aquí. 4 o 5 años después de ese conflicto, Chiang Kai-shek tuvo que ser evacuado de China a la isla de Taiwán bajo la protección del ejército de los Estados Unidos. Y allí es donde las cosas más o menos terminaron. Este fue el punto muerto que ocurrió. Hasta los años 70, el mundo todavía reconocía al gobierno de Chiang Kai-shek ubicado en Taiwán como la cabeza de China. Así que pasaron 25, 30 años, ¿verdad? Y así era como el mundo reconocía a China. Eso cambió por alguna razón en los años 70. Me encantaría tener más claridad sobre esa parte también, pero no quiero quedarme demasiado atascado en eso. Aquí estamos hoy. La mayoría de nosotros en todo el mundo entendemos a China como la China del presidente Xi y a Taiwán como Taiwán. Son dos cosas separadas.
Por extraño que sea esa evolución de dos países, como dijiste al principio, también es mutuamente beneficioso para ambas partes. Y no me parece que haya ninguna razón fuerte por la que alguien quisiera interrumpir eso. China es el mayor socio comercial de Taiwán. Parece que los negocios van bien. Me cuesta encontrar una razón por la cual alguien querría interrumpir esa paz y buenos negocios, ¿verdad? Sin embargo, según entiendo, el presidente Xi ha dicho a su ejército que quiere que estén listos para una toma exitosa de Taiwán para 2027. No dijo que va a invadir. Si entendí correctamente, lo que dijo es que quiere que su ejército esté listo para una toma exitosa de Taiwán para 2027. Así que esa es una pregunta que tengo para ti al final. ¿Cómo interpretarías esa declaración? Entendí el contexto de manera relativamente precisa según lo que compartiste. Y luego quiero pasar a este siguiente punto. ¿Por qué la tensión si este es un acuerdo mutuamente beneficioso, por más incómoda que haya sido la evolución? Lo primero que debo decir es que no sé si esa declaración atribuida a Xi sobre 2027 es realmente correcta o no. Podría ser, podría no ser. Simplemente no lo sé. La realidad es que la Marina del continente de la RPC se ha vuelto mucho, mucho más fuerte. Y Taiwán es definitivamente una línea roja, ¿verdad? Taiwán es enormemente importante para la RPC como un punto de discusión política, como un tema. Si alguien en Taipei, si el presidente, no el primer ministro, el presidente, se pusiera frente a las cámaras mañana y declarara: por la presente declaramos la República de Taiwán, estamos dejando la República de China, por la presente declaramos ser nuestra propia república. Eso sería un casus belli para Pekín. Y tendrían que atacar, porque simplemente no hacerlo deslegitimaría al Partido Comunista a los ojos de prácticamente todos los chinos en el continente, ¿verdad? Así que estás en un punto nuevamente donde, debido a cómo hablaste sobre ese terreno en el pasado, ahora te ves obligado a hacer algo. De lo contrario, no solo parecerías increíble ante el mundo exterior, sino también ante tu propia gente. Los estados tienen un historial muy pobre de dejar ir territorios que controlaron o poseyeron. Mira todos los territorios de ultramar de Francia. Mira cuánto tiempo tomó para que el proceso de descolonización realmente ocurriera. Mira cuántos territorios posee Estados Unidos hoy. Y solo intenta que Estados Unidos deje Guam, por ejemplo. Demonios, no lo harán. Y no afirman que esto sea una parte inherente de su territorio. Y tengo otro ejemplo que es muy instructivo. Sabes, Mongolia, la Mongolia exterior, el estado actual de Mongolia, no pudo unirse a las Naciones Unidas hasta la década de 1960. Creo que fue en el 65 o algo así. Sabes, 20 años después de que la ONU se fundara en el 45. Y no pudieron unirse porque era la única cosa en la que la RPC y la ROC estaban de acuerdo, que era que no, Mongolia no es un estado independiente. Mongolia me pertenece, porque la República de China, tal como fue fundada hace 112-113 años, en el continente incluía la Mongolia exterior. China era aún más grande. Incluía Taiwán e incluía Mongolia. Y luego los mongoles lograron obtener su independencia primero de facto, y querían eso de jure también. Y ese fue uno de los últimos puntos conflictivos. No podían unirse a la ONU, porque la República de China, que estaba en el Consejo de Seguridad, dijo no vamos a dejarlos unirse, porque nos pertenecen. Aunque en ese momento, la República de China realmente solo controlaba Taiwán. Pero dijeron, saben, una vez que recuperemos todo, vamos a recuperar Mongolia también, porque no son independientes. Les llevó hasta los años 60 renunciar a ese punto de vista y dejar que Mongolia se uniera, porque eso era algo que los rusos y los soviéticos querían. Mao también, a finales de los años 60, dijo algo como, Mongolia nos pertenece. Luego, en algún momento, él también aceptó que está bien, Mongolia es independiente. Mongolia exterior, no Mongolia interior. Mongolia is independent. Outer Mongolia, not Inner Mongolia. Inner Mongolia is still today part of
La Mongolia Interior sigue siendo hoy parte de China, por supuesto. Y hay un historial muy pobre de dejar ir, así que no veo cómo el Beijing continental podría dejar ir a Taiwán. El que de alguna manera ha dejado ir la idea de ser toda China es Taiwán. Pero de nuevo, reemplazaron eso con un tipo diferente de ideología local. Y también, una cosa más, que es muy instructiva e importante tener en cuenta, la diferencia entre Taiwán y Hong Kong es que Hong Kong ya tenía un acuerdo político y un acuerdo de lo que sucedería en el futuro, porque los británicos, Margaret Thatcher, de hecho firmaron un documento que decía que después de 1997 habría un periodo de transición de 50 años en el que Hong Kong tendría su propio conjunto de leyes y el continente tendría su propio conjunto de leyes. Y después de 50 años, eso desaparecerá, y la ley de China continental se convertirá en la ley vigente en Hong Kong. Ahora, lo que sucedió en 2017 es que China aceleró ese proceso creando un puente legal, haciendo que la ley independiente de Hong Kong se viera penetrada por una ley de seguridad que les permite exigir la extradición de personas que no les gustan al continente, lo que básicamente socava toda la idea soberana de la ley hongkonesa. Pero el punto es que la fecha de finalización, 2047, ya estaba acordada. No tenemos tal acuerdo entre Beijing y Taipei. No hay un punto final automático para esto. Así que estos sistemas ahora funcionan en paralelo entre sí, y las reclamaciones corren en paralelo entre sí. Y por eso es un gran factor de inseguridad en este momento. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, no, absolutamente, lo hiciste. Muchas gracias por eso. Y así, a pesar de que no haya un acuerdo paralelo, Taiwán es inevitablemente una línea roja para China. Ahora tienen la fuerza militar para defenderlo si lo necesitaran. Y tal vez solo por el simple hecho de que la aversión a la pérdida es muy fuerte. Odiamos perder cosas, territorios incluidos, ¿verdad? Los países lucharán para mantener territorios y fronteras. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué tantos estadounidenses son tan beligerantes en defender Taiwán? Y este libro detrás de mí, Everidge Colby estuvo en mi programa tal vez hace un mes. Este es el único enfoque para él. Dice que necesitamos salir de Europa. Necesitamos entrar en el Pacífico Sur ahora. Esta es la prioridad número 1 para Estados Unidos. El libro se llama Estrategia de Negación, y de lo que está hablando es de la mentalidad de que China es la amenaza más grande e importante para Estados Unidos, y que debe ser abordada hoy. Su estrategia para lidiar con eso incluye una mayor presencia militar en el Pacífico Sur, entre muchas otras cosas. ¿Por qué es un enfoque tan importante para tantos estadounidenses si esta es una línea roja obvia para la otra gran potencia global? Obviamente causaría un conflicto masivo si Estados Unidos se involucrara demasiado en el futuro de Taiwán, si China quisiera un cierto resultado, y Estados Unidos impidiera que eso ocurriera. Hay varias razones para eso, y creo que hay varias motivaciones. Una, la motivación más benigna para este punto de vista es que algunas personas creen que la disuasión es la columna vertebral de la seguridad. Necesitas disuadir al otro de cambiar el statu quo. Así que necesitas ser amenazante. Necesitas aumentar tus armamentos, incluida tu marina, y apuntarles con las armas y decir, ni se te ocurra, y mirarlos fijamente para asegurarte de que eso mantenga la paz, ¿verdad? Si ambos apuntan sus armas y nadie dispara, tenemos paz. Esa es la versión benigna de la motivación de algunas personas. Luego está la no tan benigna, que son las personas que creen que la guerra es inevitable o que quieren la guerra. Como ya sabes, nos conviene tener una guerra con China y romper esa maldita cosa y asegurarnos de que sigamos siendo los líderes. Sabes, vamos a hacer con China lo que hicimos con la Unión Soviética. Solo hay que ejercer suficiente presión y la cosa se va a desmoronar. Sabes, es un castillo de naipes. Solo sopla lo suficientemente fuerte y luego se desmoronará. Y entonces seremos los reyes de la colina como se supone que debe ser, porque ciudad resplandeciente, ¿verdad? Sabes,
todos deberían ser como nosotros, y somos el ejemplo para el mundo. Quiero decir, esto es como una de las mentalidades neoconservadoras más escandalosas, y tienen un incentivo para usar esta oportunidad estratégica, que es el conflicto interno entre Beijing y Taipei, para lograr eso. Quiero decir, si quieres luchar una guerra justa, y si quieres que todo tu país esté detrás de ti, y quieres luchar con toda la fuerza de lo que tienes, lo que necesitas es una buena narrativa. What you need is a good narrative. So you need to be the shining knight that comes along. Entonces necesitas ser el caballero brillante que viene y defiende a la pobre doncella que está a punto de ser atacada por el malvado dragón. Y creas esa narrativa. Taiwán es, en este sentido, una doncella débil, muy conveniente que puede ser rescatada y salvada. Así que esos son los más belicistas de los belicistas que conozco. Y hay algo, también hay algo en medio. Quiero decir, hay personas a las que respeto mucho y que creo que acertaron en la mayoría de sus análisis, como John Mearsheimer, quien a partir de su propia teoría de cómo funcionan las relaciones internacionales, dice que el conflicto, la competencia de seguridad entre China y Estados Unidos es inevitable. Ya estamos en ello, y esa competencia de seguridad solo va a empeorar. Por lo tanto, dado que cada gran potencia, una vez que se convierte en una gran potencia, intentará asegurarse de que las otras grandes potencias desaparezcan o se retiren, lo que Settles Mireses necesita hacer para mantener su posición entre las grandes potencias es oponerse a China tan fuertemente como pueda. Y China es el único competidor para que existe. Entonces necesitas de nuevo apuntar las armas y todo eso. Pero personas como John Mearsheimer, por supuesto, no querrían ir a la guerra. Quieren evitar la guerra, pero aún seguirán su propia teoría y dirán, como, lo que necesitamos hacer es la disuasión, ¿verdad? Pero no debemos ir más allá para mantener un entorno estable. Así que hay diferentes tipos de análisis, y hay diferentes tipos de prescripciones sobre lo que debería suceder, y hay diferentes tipos de motivaciones para querer adoptar una postura beligerante hacia China. Y desafortunadamente, no está claro quién está a cargo. La política final que se tomará, inevitablemente, será una especie mezcla de todo eso. Y las personas que dicen que deberíamos retirarnos del Pacífico y solo preocuparnos por nuestro propio hemisferio, y así sucesivamente, actualmente son muy pocas y están demasiado dispersas como para influir en gran medida en la toma de decisiones. Esto podría cambiar dependiendo de lo que suceda mañana desde nuestra perspectiva, o de lo que haya sucedido desde la perspectiva de nuestros espectadores. Si Donald Trump gana o no, porque él representa una visión diferente de la política exterior de Estados Unidos. La respuesta larga es que realmente depende mucho, pero tienes estas diferentes motivaciones, y en realidad me asustan bastante, porque si algo sale mal, incluso con solo una visión de disuasión benigna, vas a terminar en una gran guerra. Está bien. Y para dar contexto, a lo que se refiere Pascal es que hoy es 4 de noviembre, y por lo tanto mañana es 5 de noviembre, el día de las elecciones. Y no vamos a publicar esto hasta el 8 de noviembre, creo. Así que hay un mundo que puede cambiar entre ahora y entonces. Esa fue una declaración muy ominosa con la que acabas de terminar, que la disuasión, incluso si es benigna, podría ser el eje que nos lleve a una gran guerra. Organicé un evento, fue hace como 18 meses, Pascal, y todo el tema del evento fue, hemos entrado en la Tercera Guerra Mundial, y ahí fue donde conocí a Elbridge Colby, de hecho. Lo invitamos a venir y hablar. Y el general Wesley Clark fue mi primer invitado del día. Y le pregunté directamente, le dije, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial? Y cuando digo nosotros, me refiero, ya sabes, a América del Norte, ¿verdad? Y él dice que, a los ojos de nuestros adversarios, ya estamos desde hace tiempo en la Tercera Guerra Mundial. Simplemente no nos hemos dado cuenta todavía en Occidente. Cuando escuchas una declaración como esa, ¿piensas que es un poco hiperbólica y sensacionalista? ¿Le das importancia? ¿Tiene sentido para ti
¿por qué alguien como el general Clark diría que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado? Dependiendo de a quién le preguntes, la mayoría está al tanto de ello. Pero en Occidente, aún no estamos del todo claros sobre eso. ¿Cuál es tu opinión? Es una pregunta muy relevante para las relaciones internacionales y la historia, pero no podemos responderla porque el acuerdo colectivo sobre cómo llamamos a un cierto periodo generalmente solo se hace a posteriori. Solo podremos responder a esa pregunta en unos 20 años, porque muchas de estas fechas son bastante arbitrarias, y muchos de los nombres que damos a estos periodos son arbitrarios en el sentido de que, ya sabes, si fueras una persona española en 1938 y ya estás en medio de una guerra civil, para ti, el mundo ya parecería estar en una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Aunque oficialmente no comienza en el sentido en que lo conceptualizamos hoy. No comienza hasta el 1 de septiembre de 1939 y dura hasta... Nuevamente, si le preguntas a los europeos, te dirán que la Segunda Guerra Mundial terminó en mayo de 1945, cuando cayó Berlín. Y si le preguntas a los japoneses, te dirán que terminó en septiembre de 1945, cuando firmamos la Declaración de Rendición. ¿Y luego llamar a esto el fin de la Guerra Mundial? Está bien, hubo muchos teatros que más o menos se fueron apagando, pero al mismo tiempo tenías a Corea surgiendo, y luego la guerra civil en China todavía estaba en pleno apogeo. Así que ya sabes, la denominación de estos periodos depende mucho de la perspectiva desde la que lo mires. Así que si este almirante del que hablabas, o general Wesley Clark, sí. General Wesley Clark, yeah. El general Wesley Clark, quiero decir, obviamente lo ve desde la perspectiva de Estados Unidos, y espera que haya más guerras en el futuro. Y probablemente sea una de las personas que piensa que una guerra con China es inevitable. Y por lo tanto, ya estamos en los preludios de esa. Y estamos luchando ahora mismo con Ucrania y la guerra en el Medio Oriente. Y esto se va a expandir. Es una visión muy aterradora. Espero que no se haga realidad porque siempre existe la oportunidad y las posibilidades de gestionar conflictos. Y un elemento que me da esperanza es que las personas que son las peores en gestionar conflictos son los europeos y los norteamericanos. Quiero decir, nosotros realmente somos muy malos en eso. Mientras que si miras otras regiones del mundo, hacen un buen trabajo gestionando conflictos a diferentes niveles. Mira a los chinos y los indios. Tienen disputas fronterizas abiertas, muy intensas, sobre territorios fronterizos. Pero lo gestionan, por ejemplo, diciéndoles a sus soldados, no se les permite usar sus armas. Pueden lanzar piedras y palos, pero no usar armas. Y literalmente hacen eso. Y luego todavía cooperan en los BRICS. Ambos son países BRICS, ¿verdad? Así que mantienen las cosas separadas y no intentan mezclar todo junto. Esa es una aproximación muy típica euroamericana a las relaciones internacionales, diciendo, como, si no estoy de acuerdo contigo y no te unes a mi lado, entonces eres mi enemigo, y te combatiré en todos los niveles que tenga. Quiero decir, está bien, nadie hace eso, estoy exagerando, por supuesto. Pero hay otras regiones del mundo que son mejores en la gestión de conflictos, y estas regiones están aumentando en importancia, no porque se vuelvan tan adversariales, sino simplemente porque crean estas estructuras alternativas. Ya hablamos de los BRICS y demás, y solo el impacto estructural de nosotros está disminuyendo, afortunadamente. Así que eso me da esperanza de que estos sistemas de gestión alternativos, también la forma en que China y Taiwán están gestionando su conflicto, puedan tener un futuro y mantener el conflicto vivo, pero por debajo del umbral de dispararse entre sí. Los conflictos necesitan ser gestionados porque son inevitables, pero lo que debemos hacer es mantenerlos por debajo del umbral de matarnos entre nosotros y crear formas y mecanismos alternativos. Esa es toda la idea de crear leyes, ¿verdad? Tenemos un sistema legal para manejar los conflictos dentro de las sociedades,
para que no se conviertan en disputas familiares donde tienes que matarte entre sí, sino donde puedes llevar a la otra parte a los tribunales. Tienes mecanismos alternativos, y estamos lejos de tener un buen mecanismo internacional de resolución de disputas que funcione. Tenemos ciertas cosas, pero espero que el aumento estructural en la importancia del sur global contribuya a esta capacidad y elimine el enfoque de todo o nada de los euroamericanos. Y solo para dar contexto, lo que Pascal está mencionando sobre la disputa entre China e India es que sí, en este momento hay una disputa territorial abierta en el Himalaya entre estos dos países. A pesar de eso, el primer ministro Modi estuvo recientemente en Kazán, reuniéndose con el presidente Xi, regalándole algunas obras de arte indias muy valiosas. Ellos lo manejan de manera diferente a nosotros. Y mientras explicabas cómo en América del Norte y Europa somos tan terribles para manejar conflictos, me encontré preguntándome, ¿es esto porque somos demasiado idealistas? Y es eso porque es la parte acomodada del mundo. Y cuando te vuelves acomodado, tal vez te vuelves más idealista en lugar de ser más realista. Quiero decir, para tomar prestado algo del lenguaje de John Mearsheimer, a quien mencionaste antes, él predica el realismo. Así es como funcionará el mundo, no lo que quieres que ocurra, sino lo que probablemente va a ocurrir. Muy simplificado. Y creo que si somos malos en eso, tal vez sea porque somos más idealistas que realistas. Y tal vez eso se deba a que lo hemos tenido demasiado bien durante demasiado tiempo en comparación con una economía emergente que no lo ha tenido. Y tal vez una realidad más dura ha llevado a un enfoque más realista del conflicto, simplemente por la autoconservación básica. ¿Qué piensas sobre eso? Eso puede ser un punto. Y definitivamente, creo que tiene algo que ver con la ideología. Así que tal vez, en lugar de idealismo, es más esta idea de que es ideología en el sentido de que enmarcas el mundo de cierta manera y todo tiene que encajar en ese marco. Y si no lo hace, entonces lo haces encajar porque lo interpretas de cierta manera. Así que, en lugar de decir que la disputa de Cachemira entre India y China es una forma ingeniosa de gestión de conflictos, simplemente dices, oh, solo están cubriendo sus apuestas. Ambos son demasiado débiles, por lo tanto, tienen miedo el uno del otro. Lo cual es una forma de replantear algo que está sucediendo bajo nuestra mentalidad, ¿verdad? La otra cosa es que definitivamente también hay un elemento de arrogancia, una arrogancia absoluta de saber más que todos los demás, lo cual probablemente tiene que ver con el hecho de que los euroamericanos, nosotros los blancos, logramos especificar el resto del mundo durante 500 años. Entonces, 500 años es mucho tiempo para que una cierta mentalidad eche raíces. Y esta idea, incluso la forma en que hablamos sobre las relaciones internacionales, ¿verdad? Durante mucho tiempo, hablamos de naciones desarrolladas y naciones en desarrollo, con la idea de que estos estados tienen que ponerse al día. Quiero decir, hablamos durante 500 años sobre que todos los demás aún no están a nuestro nivel, ya implicando no solo que son menos buenos, menos valiosos, menos dignos, sino que el punto final es convertirse en nosotros. Vemos a todos como si estuvieran esforzándose por convertirse en nosotros. Y si trabajas de manera diferente a nosotros, entonces significa que aún no estás allí, ya sea porque eres tonto, o malvado, o algo así. Sabes, esto todavía continúa, a pesar de toda la retórica woke, a pesar de todo el movimiento antirracista, y así sucesivamente. Todavía continúa este tipo de mentalidad de pensar en los demás como alguien que tiene que ser como tú, pero que aún no lo es. Por lo tanto, necesitas ayudarlos. Y si no quieren, es porque están haciendo algo mal, y solo necesitas hacerlo con más fuerza, ¿verdad? Y esto continúa institucionalmente, continúa con las instituciones de Bretton Woods y el FMI, y así sucesivamente. La idea es como, oh, si un país tiene deuda, entonces, lo que necesita es una reforma estructural para ser más como nosotros.
Y luego instalamos, ya sabes, algunos regímenes títeres que manejan el espectáculo de la manera que queremos que lo manejen. Porque esa es la manera correcta. The way we want them to run it, because that's the right way. And this is the neo-colonial mindset, which Y esta es la mentalidad colonial, neocolonial, que también el sur global. Y estoy muy contento de tener esa palabra ahora, porque es una forma muy útil de replantear. El sur global simplemente ya no acepta eso. No, chicos, no. Y de nuevo, no lo hacen en oposición. Ahora están diciendo, ya saben, hagan lo suyo. Pero nosotros vamos a hacer lo nuestro. Y lo vamos a hacer de manera diferente. Y si alguna vez quieren unirse, son bienvenidos a unirse en el futuro. Pero simplemente ya no. Ahora tienen ese poder estructural, que es nuevo. No estaba allí. Incluso durante la Guerra Fría, sí, tenías el movimiento de países no alineados. wasn't there. Even during the Cold War, yeah, you had the non-movement. Yes, you had countries that said they're different. Sí, había países que decían que eran diferentes, pero no tenían el poder estructural para imponerlo. Ahora lo tienen. Simplemente no es posible en este momento para los euroamericanos desintegrar a Rusia de la manera en que la Unión Soviética se rompió en pedazos. Lo intentaron. Tenían esas ideas en 2022, después del estallido. Sabes, estaban pensando en balcanizar Rusia y tener de 15 a 20 estados sucesores. Hay personas que argumentan que esto es lo que debería suceder con China. Simplemente mantener a los demás frágiles. No está funcionando. Así que hay un cambio. Y eso es algo que creo que asusta a mucha gente. Los europeos ya se han vuelto insignificantes, y los estadounidenses temen que eso les pueda pasar a ellos. Por lo tanto, tienen que redoblar esfuerzos. Y eso es lo que ahora es peligroso. Lo más importante que gestionar en este momento, en mi opinión, es asegurar a los Estados Unidos que, no, seguirán siendo una parte importante y querida del futuro de las relaciones internacionales, incluso si tienen tropa en cada país del mundo. Claro, eso es profundo. Quiero decir, sí, porque durante ese periodo de 500 años de lo que podrías llamar el dominio del imperio cristiano europeo, siempre hubo, quizás de nuevo en retrospectiva, todo es obvio. Volviendo a tu punto sobre cuándo comienzan y terminan las guerras civiles, 20 años después, es obvio para nosotros. Cuando estás en ello, no lo es, en absoluto. Así que, de nuevo, estoy usando el sesgo de retrospectiva aquí para decir, oh, tal vez era obvio que después de los portugueses vendrían los españoles, luego los holandeses, luego los británicos y luego obviamente los estadounidenses. Hoy no hay un sucesor claro en esa secuencia del imperio europeo. No hay uno. Entonces, ¿quién sigue, verdad? Y lo curioso es que mientras ocurren estos cambios, los sentimos. Tenemos una sensación de esto, pero no siempre tenemos las palabras para describirlos. Te daré un ejemplo. Todavía hablamos del periodo posterior a la Guerra Fría, ¿verdad? Y hablamos durante mucho tiempo sobre el periodo posterior a la Guerra Fría. Todos estuvimos de acuerdo en que la Guerra Fría terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, o en 1989 en realidad. Hay una discusión, y Jack Matlock, por ejemplo, insiste en que no. La Guerra Fría terminó en el 89, cuando la negociamos hasta su fin. Y en el 91, la Unión Soviética se desintegró. Eso ya fue después de la Guerra Fría. Pero desde 2022, todos entienden que ahora algo es diferente. Y conectamos, por supuesto, la guerra ruso-ucraniana con eso. Pero aún no hemos inventado una nueva palabra para describir el periodo posterior a la Guerra Fría. Entendemos que algo es diferente ahora, y el periodo posterior a la Guerra Fría necesitaría ser reformulado, porque por supuesto, todavía estamos en el periodo posterior a la Guerra Fría, pero el sistema funciona de manera diferente ahora. Y ahora estamos resolviendo poco a poco. ¿Fue ese el momento unipolar? Probablemente lo recordaremos como el momento unipolar, como del 89 al 2022. Pero aún no hemos decidido una palabra. Y tampoco hemos decidido una palabra para el nuevo. Tal vez el momento multipolar. No lo sé. Pero no lo hemos definido completamente. Pero lo sentimos, lo entendemos, y hablamos de ello, y lo discutimos.
Pero la jerga, el marco mental y el acuerdo sobre cómo debería pensarse aún no han llegado del todo. How it should be thought about hasn't quite arrived yet. But just to use the word moment, I think really does. Pero solo al usar la palabra momento, creo que realmente lo pone en perspectiva. El momento unipolar, porque cuando vives en el momento, se siente como la media, se siente como la norma, ¿verdad? Esta es la media a la que siempre volveremos. En realidad, esto ha sido un momento en la historia. Unipolar no es la media, no es la norma. Multipolar es mucho más frecuentemente la norma, especialmente, ya sabes, viniendo de, quiero decir, Canadá es un país súper joven, América también. Quizás cometemos el error de pensar en la historia dentro del contexto de la historia de nuestro país. Entonces, si eres estadounidense, podrías pensar que la historia relevante son 250 años. Y si ese es el caso, entonces 500 años parecen como el infinito, ¿verdad? Mientras que si creciste en China continental y estás más familiarizado con 2000 años de historia escrita, entonces es inevitable que aceptes el cambio en el orden mundial como un resultado inevitable, porque tienes una perspectiva mucho más amplia sobre el orden mundial. Sí, creo que sí. Quiero decir, el encuadre y también el marco temporal importan mucho. Pero eso es algo que solo podemos cambiar para nosotros mismos, en el sentido de que podemos intentar ser conscientes de ello e intentar recordarnos que es relevante cómo pensamos en el paso del tiempo. Quiero decir, incluso que empezamos a contar los años con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? 2000 años básicamente eliminan la importancia de los mesopotámicos. Eliminan a los israelitas de los egipcios, ¿verdad? Y estos grandes imperios que estaban ahí incluso antes, elimina a los indios y no chinos sin bien. Eso es algo que nosotros, como analistas, deberíamos hacer. Y también, cuando intentamos entender a los otros actores en las relaciones internacionales, deberíamos intentar ponernos en su lugar. El mundo se ve diferente desde la perspectiva de un estratega chino, y eso debería quedar claro. Así que, para evitar razones absurdas para ir a la guerra por malentendidos, definitivamente necesitamos comprender los puntos de vista de los demás. Esto también se aplica a los chinos, quienes deben entender que los estadounidenses y los canadienses tienen una percepción diferente del tiempo, de la importancia estratégica y de sí mismos en el mundo. Mira, Pascal, esta ha sido una conversación fascinante, muy divertida. De hecho, la he disfrutado mucho, así que creo que hay una segunda parte aquí. Voy a dejarlo. Háganos saber en los comentarios. ¿Quieren que Pascal vuelva? Yo definitivamente quiero que vuelva. Esto es emocionante. Muchas gracias por hacer tiempo. Lo aprecio mucho. Muchas gracias, Jay, por la oportunidad y todo lo mejor. Sí. Y antes de que te vayas, quiero señalar a la gente donde pueden encontrar más de ti. Tienes un discurso en marcha. Entonces, ¿a dónde dirigí a la gente hoy que quiere mucho de ti? Tengo mi propio programa en YouTube llamado Neutrality Studies. Puedes seguirme allí, o en Substack, también llamado Neutrality Studies, donde publico actualizaciones regularmente. Tengo Twitter X, pero realmente no soy bueno en eso. Simplemente no soy bueno en esto de los formatos cortos. Así que creo que Substack es bueno si solo quieres leer de vez en cuando. Estoy tratando de no saturar los buzones de correo de las personas. ¿Y cuál es el enfoque de los estudios de neutralidad, Pascal? Entonces, mi enfoque principal, esto va junto con mi estudio académico, ¿verdad? Estudio a los actores de terceros en las relaciones internacionales, y los llamo actores neutrales, lo que significa países, pero también instituciones como la Cruz Roja Internacional, o el Banco de Pagos Internacionales, o incluso solo tribus entre sí, ya sabes, que terminan en conflicto. Actualmente estoy tratando de construir, junto con un grupo de otros, un marco conceptual en torno a eso, porque es una forma alternativa de intentar gestionar las relaciones internacionales. Cuantos más estados se mantengan fuera de las guerras, más se extiende la paz, no necesariamente imponiéndola desde arriba, sino negándose a participar en ella.
Esta es una estrategia muy antigua. Puedo rastrearla hasta hace 2400 años, en Grecia e India. Un tipo llamado Kautilya ya escribió sobre eso. Muy antiguo. Bajo el marco actual, no tomamos en consideración a los actores de terceros. Cuando hablamos de guerras, hablamos de los que luchan, Ucrania, Rusia, la OTAN, pero dejamos completamente de lado a los otros actores que intentan influir en el conflicto de diversas maneras. Tomemos a las Naciones Unidas o a países neutrales, incluso como Turquía, que logró ser neutral en este conflicto inmediato. Estoy trabajando en más investigaciones sobre estos estados, y a eso se refieren los estudios de neutralidad. En YouTube tengo un canal de geopolítica, donde discuto varios casos, no solo de neutralidad, sino también de conflictos mundiales. Está bien. Sí, muchas gracias, Pascal. Tendré enlaces a tu contenido debajo del programa. Una vez más, agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jay. Thank you very much, Jay.